hubo grandes incendios en esa zona, y bueno, lo que viene a hacer este plan, que se llama Proclimar, es elaborar un proyecto, implementar un proyecto de reforestación de esas zonas que fueron quemadas ya hace algunos años atrás. Está. O sea que no estamos hablando de los incendios del verano, de este verano pasado, sino de incendios anteriores. Exacto, sí, son los incendios del año, de la temporada 2014-2015, exactamente, ese verano. Ah, bien. Estamos y esta especie de audiencia o consulta previa, de qué consta? Ustedes que van como Estado provincial a estos vecinos que están radicados ahí y les dicen qué es lo que van a hacer para remediar el ambiente, ¿algo así sería? Sí, comento un poquito cómo se llegó a esto. Existe un convenio internacional firmado también por el Estado argentino, que establece el procedimiento de consulta previa a las comunidades indígenas, que es el convenio 169 de la OIT. Los estados, por supuesto, los estados provinciales también estamos obligados, al obligarse el Estado argentino, también se obligan los estados provinciales a cumplir con ese procedimiento. La provincia del Chubut no lo tenía legislado, si bien debía hacerlo por el convenio, no lo tenía legislado. Sí, las provincias de Neuquén y de Río Negro, por ejemplo, para nombrar algunas provincias patagónicas. Lo que se hizo a comienzo de este año es enviar a la legislatura la ley que establece este procedimiento, y bueno, este es el primer caso en que se lleva a cabo, y se trata básicamente de consultar a las comunidades que viven en un área geográfica afectada por el proyecto, acerca de su punto de vista de ese proyecto, y se establece una metodología de trabajo. De hecho, en la primera audiencia, que fue la del día sábado, se estableció con las comunidades que estaban presentes la metodología de trabajo a seguir. Y este procedimiento lo que permite son las sugerencias también, primero escuchar las opiniones, las sugerencias de las comunidades que habitan en esa zona, que tienen un conocimiento de las distintas especies de árboles, de la geografía, del paisaje, que en este caso, por ejemplo, una fundación como es la Fundación Vía Silvestre, obviamente que ellos realizaron un estudio previo y todo, pero quienes viven ahí son estas comunidades, y realmente hicieron aportes muy interesantes, y van a continuar a lo largo de este proceso haciendo también aportes. Se entiende, voy comprendiendo. La mecánica que usted me está describiendo tiene como objetivo avisarles y consultarles, o sea, avisarles lo que piensan hacer y consultarles si están de acuerdo o no. En este caso, lo que piensan hacer es remediar o reforestar, volver las cosas en la medida de lo posible, volver las cosas o el ambiente a su estado anterior al incendio, para tratar de curar las heridas de ese incendio. Cuando ustedes hablan de consulta previa, ¿significa que si la comunidad que está radicada en la zona no quiere eso, ustedes están obligados a escuchar esa negativa y dejar las cosas como están? ¿O es una mera formalidad lo de la consulta? Ahí es donde me pierdo, ministro Parodi. No, Ricardo, no es ni una cosa ni la otra, ninguno de esos dos extremos, sino que es algo intermedio. No es en primer lugar es un proceso de participación ciudadana, no es eso en términos conceptuales, como existen, por ejemplo, las audiencias públicas ambientales, o cuando los procedimientos de consulta también cuando hay aumentos tarifarios. Es un mecanismo de participación ciudadana, y en este caso no es vinculante, no es que la decisión final la van a tomar las comunidades, sino que es un proceso de escucha activa, es un proceso donde se sugieren, sí tiene que haber un compromiso, obviamente, porque si no, no tendría sentido de tomar aquellas sugerencias, aquellas opiniones, aquellas advertencias que sean positivas. Por eso decía que no es ni una cosa ni la otra, no es vinculante, no es que si las comunidades, por ejemplo, decidieran que no quieren que se lleve adelante el proyecto, no se llevaría a cabo, pero tampoco es una mera formalidad, porque eso implicaría como desatender las sugerencias, y la realidad es que hubieron, como comentaba, algunos aportes muy interesantes, que surgen del conocimiento de gente que vive en el lugar. Claro.
¿Y de cuántas hectáreas o de qué superficie estamos hablando, el plan de remediación del que se trata, ministro Parodi? No recuerdo en este momento exactamente la cantidad de hectáreas que abarca el proyecto, pero es toda la zona que se encuentra, digamos, para quienes conocen la zona en frente de Puerto Patriada, toda la zona de Puyén. No quiero decir una cosa por otra, no recuerdo exactamente la cantidad de hectáreas que abarca el proyecto, que tampoco, por otro lado, tampoco está definido, recién están en la etapa de relevamiento, digamos. Así que no está finalizado el proyecto. Bien, y esto cuenta con, me dijo usted, con el aporte de la Fundación Vida Silvestre y el financiamiento externo del Estado de Alemania. ¿Qué injerencia tiene el Estado de Alemania en esto? ¿Los fondos son fondos internacionales, son fondos del Ministerio de Ambiente de la Nación? ¿Cómo sería el trabajo, los recursos para reforestar esto? Exacto, sí, los fondos, la Fundación Vía Silvestre, como otras organizaciones, tienen financiamiento de gobiernos extranjeros, en este caso es del Ministerio de Ambiente de Alemania, para llevar adelante esos proyectos. Y estas fundaciones, obviamente, no, para poder ejecutar esos recursos y poder llevar adelante estos proyectos, interactúan en este caso con la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y con la Secretaría de Bosques de la provincia del Chubut. Así que bueno, siempre en articulación obviamente con los estados nacionales y provinciales, pero el financiamiento es sí del gobierno de Alemania, lo cual bueno, siempre es una buena noticia que puedan llevarse adelante proyectos en la provincia con financiamiento externo. Claro. ¿Y están hablando de reforestar con especies nativas, ministro? Sí, exactamente. Lo que prevé el proyecto es la reforestación con especies nativas, que bueno, como muy bien saben ustedes, también en la cordillera hay un gran problema en ese sentido, porque especies exóticas han ido ganando terreno a las especies nativas, con todas las consecuencias que esto trae. Y bueno, justamente estas comunidades que habitan esa zona desde hace muchos años tienen todavía en su memoria y conocieron el bosque nativo. Así que bueno, también en ese sentido fue una experiencia, y está siendo, porque el proceso continúa, una experiencia interesante en escuchar de sus propias voces cómo era el bosque antes de que especies, por ejemplo, como el pino, hayan ganado terreno a las especies nativas. Claro, lo que pasa que las especies nativas, por ser nativas y por las características que tienen esas especies y el clima en la que se desarrollan, son de mucho más lento crecimiento que las exóticas, ¿no? Un pino crece más rápido que un maitén. Exactamente, crece más rápido y además se reproduce mucho más rápido. Es de muy fácil reproducción, donde existen ejemplares adultos, van desparramando las semillas y van creciendo casi continuamente. Todos podemos ver donde hay pinos, que siempre hay alrededor nuevos ejemplares que están naciendo. Bueno, ¿y la gente se fue contenta con la reunión o los consultados, por decirlo de alguna manera? Sí. ¿No? Los vecinos que fueron partícipes de esta reunión, ¿se fueron conformes, entusiasmados con esto, comprometidos con el cuidado del bosque, o sienten que hubo algún grado de indiferencia al trabajo que ustedes van a hacer? No, todo lo contrario. La verdad que esto se marca, este procedimiento de consulta y este vínculo se marca también en una reunión, en realidad una decisión política. Hubo una reunión en la legislatura de Rawson con representantes de comunidades de todos puntos de la provincia, que estuvo el gobernador, estuvo el vicegobernador, bueno, estuve yo, la ministra de Desarrollo Humano. En esa jornada, que duró casi 4 horas con la presencia del gobernador, se entabló un diálogo con varias comunidades
Y bueno, en ese mismo marco el gobernador nos pidió que continuemos ese vínculo, continuemos con el diálogo, es que se da esta presencia nuestra en esta audiencia del día sábado. Y la verdad que no, fue un diálogo muy fructífero y además muy respetuoso. En eso, Ricardo, también yo quiero también acá, y creo que merecen muchas comunidades que se haga esta diferenciación, porque muchas veces, y ellos mismos los plantean, las comunidades a lo largo de toda la provincia, su disconformidad y su enojo con supuestos representantes de las comunidades indígenas que todos conocemos, que reivindican actos de violencia, que bueno, Jones Gual está detenido nuevamente por haber reivindicado los incendios del verano pasado. Ha sido detenido hace muy pocas horas. Exactamente, y acá por la zona también tenemos supuestos representantes que se alegan la representación de comunidades indígenas, y realmente esa representación es nada más que un medio para otros intereses políticos, económicos. Entonces ese es un reclamo constante que escuchamos de las comunidades, que la verdad que están cansadas de que estos supuestos representantes de ellos, en su nombre, digan y hagan cosas con las que ellos no están de acuerdo. Entiendo. Esa no es la realidad de las comunidades auténticas que tenemos a lo largo de toda la provincia, que realmente viven en paz, conviven con sus vecinos, trabajan sin causar ningún daño a nada ni a nadie. Entonces, claro. Eso también lo que nos pidió el gobernador es un diálogo y escuchar a esas comunidades, porque cuando no se escucha a las verdaderas comunidades, los únicos que ganan voz en los medios de comunicación o frente al gobierno son estos violentos que causan daños, que realizan este tipo de actos. Sí, que aparte tienen otra forma de vida, otro financiamiento. Yo los llamo hippies con OSDE, ¿no? Vienen de la provincia de Buenos Aires, no sé, qué sé yo, de cualquier gran ciudad, se instalan, se dejan las mechas largas y dicen que representan a los pueblos originarios. Está lleno de eso. Totalmente, está lleno de esos personajes, sí. Le hago una última pregunta, ministro Parodi, que tiene que ver con esto, y después lo paso a otro ámbito. Si tiene 2 minutos más, por favor. Sí. Este procedimiento de las consultas previas e informadas que a las cuales adhirió la Argentina, a estos organismos supranacionales como el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de alguna manera son aplicables a este tipo de trabajos, a este tipo de planes, y también en el caso, me imagino, si ustedes están preparados y ven este caso, el de la semana pasada, como una especie de leading case, como una especie de punta de lanza de lo que pudiera ser más adelante en otros lugares de la provincia, el desarrollo de la minería urarífera o metalífera, cualquiera de ellas, plata, oro, cobre, lo que fuere, que seguramente muchas comunidades, me ha pasado a mí recorriendo el interior de la provincia, en la meseta, no sé, Gangán, Gastre, cuando uno entra en campo para hacer una prospección, una exploración en minería, el dueño del campo generalmente se acerca y dice: nosotros necesitamos una consulta. Ustedes saben que nosotros tenemos derecho a la consulta previa informada. Bueno, también para esos procedimientos donde en algún momento se pretenda desarrollar la explotación de recursos mineros, serán necesarios. ¿Están preparados para ese escenario también, ministro Parodi? Sí, la ley que se sancionó en la provincia también así lo prevé. La ley, digamos, cumple al pie de la letra con los requisitos que establece este convenio internacional, y prevé la consulta previa, libre e informada a las comunidades para cualquier tipo de proyecto, ya sea una ruta, la construcción de una represa, la explotación minera, cualquier tipo de proyecto que tenga incidencia en el área geográfica donde vive esa comunidad. Así que sí, esta ley es aplicable a cualquiera de esos casos también. Entiendo. Bueno, cierro este tema y lo paso a la política, si tiene 2 minutos más, Erasus. ¿Es tan amable? Sí. ¿Usted es de la ciudad de Trelew, Eraso? Sí, exacto, soy de Trelew. Disculpe mi ignorancia, la pregunta va, no tiene ninguna connotación en especial, simplemente parte de la ignorancia. ¿Qué es usted, Eraso Parodi, de aquel Parodi que en algún momento determinado durante el gobierno de las Neves fue preso? Yo soy sobrino, y bueno, mi padre también fue
fue detenido junto con mi tío, que era en ese momento presidente del radicalismo. O sea, soy sobrino e hijo. ¿Qué momentos habrá vivido, no? Sí, sí, por supuesto. Fueron momentos muy difíciles que afectaron, bueno, a mí, pero a toda mi familia también. Claro. ¿Cómo la definirías a ese procedimiento? ¿Fue un procedimiento armado? Porque yo lo recuerdo vagamente, le soy sincero, ya llevo 40 años de ejercicio profesional y en aquel momento era más joven, no sé, estamos hablando de hace 15 años aproximadamente, una cosa así, pero lo tengo en la nebulosa, pero recuerdo que el ex gobernador en aquel momento, trigobernador Das Neves, le apuntó a su tío, no sé, le endilgó, no sé, un supuesto delito y terminó preso por un tiempito. ¿Qué fue? ¿Una causa armada eso? ¿Qué fue? Sí, yo creo que, o sea, no lo digo yo, la postura del gobernador en ese momento fueron públicas, el ensañamiento fue público, y la realidad de la causa es que, exacto, fueron procesados, fueron detenidos con prisión preventiva. El fiscal federal no presentó acusación, dijo que no existía delito al momento del juicio oral, fueron absueltos. Mi padre y mi tío, y bueno, esa causa llegó gracias a las constantes apelaciones de la FIP en ese momento, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que en el año 2014 confirmó la absolución. Así que a los hechos hay que remitirse. Está bien. Bueno, lo traigo al presente. ¿Cómo está? Usted es radical, de extracción radical, y conforma este gobierno, esta mixtura del gobierno de Torres, donde hay de todo, hay radicales, peronistas, no peronistas, del PRO, etcétera. Exacto. ¿Cómo llega el radicalismo a las elecciones que viene? ¿Considera usted que tiene el radicalismo suficiente volumen político dentro del armado de este gobierno de Torres de poder incidir en la candidatura o las candidaturas, la candidata o el candidato a diputado que tienen que poner a competir en octubre, ministro Parodi? Sí, yo creo que el radicalismo tiene volumen político. En primer lugar, compartimos, el radicalismo tiene uno de los integrantes de la fórmula, que es el vicegobernador Gustavo Mena. Habemos varios ministros, secretarios, funcionarios que provenimos del radicalismo, y siempre las decisiones se han tomado en conversación dentro del frente. La verdad que a mí no me preocupa mucho el tema de las candidaturas, a qué partido representan, de dónde vienen, quiénes son, o los nombres personales. Yo creo que los candidatos tienen que ser, primero, estar dispuestos a defender los intereses de la provincia. Eso creo que es algo básico, que respondan a Chubut y no a otros intereses nacionales. Y después quienes sean mejores y más competitivos para presentar como propuesta al electorado, a la ciudadanía. Sinceramente no entro en esa cuestión de esas pujas de nombres o partidos por nombres mismos. Serán quienes tengan que ser, pero sin duda que el radicalismo, como parte importante de los partidos fundadores del Frente Despierta Chubut, ha participado en todas las decisiones que se han tomado hasta el momento y va a seguir haciéndolo.